Muy buenas tardes, señor tutor. Soy el cabo segundo Cristian Albarracín y voy a hacer la disertación de mi tarea, en cual voy a hablar sobre los tipos y ámbitos de violencia que existen contra la mujer, que nos dice que los tipos de violencia de género contra los sujetos de protección de esta ley, según las dimensiones que componen la integridad personal y que afectan al acto y omisión sin perjuicio en lo establecido en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Tenemos 5 tipos de violencia, que son la violencia física, que podemos decir que es cualquier acción que ocasione un daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que se pueda causar o no lesiones, ya sean internas o externas o ambas. Como por ejemplo tenemos cuando una mujer es maltratada por su conviviente mediante los puños o patadas, se convierte esta en una violencia física. La violencia psicológica, decimos que se llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención de contacto físico con las personas. El maltrato psicológico se basa en el comportamiento ejecutado de una posición de poder y encaminados a desvalorizar, producir daños psicológicos o destruir la autoestima de la persona. Como por ejemplo tenemos la falta de respeto, que no escucha, no responde, pero manipula la interpretación de las palabras, se burla de sus opiniones. Esto se viene a convertir en una violencia psicológica. Tenemos la violencia sexual, que es el tipo de violencia más invisible, basada en el género. Sin duda, la violencia sexual, mucho más que aquella que se desarrolla en la familia o un entorno inmediato, en el Código Penal, dependiendo del tipo de delito sexual, está establecido con una pena hasta un máximo de 25 años. Como por ejemplo cuando existe una violación o encuentro sexual en contra de la voluntad de las personas involucradas, este se viene a convertir en una violencia sexual. Tenemos la violencia económica y patrimonial, que cuando una mujer es víctima de violencia económica y patrimonial presenta efectos desfavorables en su autoestima y autonomía para tomar decisiones. Como por ejemplo, tenemos cuando le roban sus bienes en la misma casa o si no se los rompen, se viene a convertir en una violencia económica patrimonial. Por último, tenemos la violencia simbólica, que nos habla que la violencia simbólica no es otro tipo de violencia como la física, psicológica o económica, sino es un continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la operación y subordinación tanto de género como la de otra raza. Como por ejemplo podemos decir, cuando los medios de comunicación difunden videos o imágenes de propagandas bélicas incitando al racismo, al clasismo y al sexismo, que se convierten en una violencia simbólica. También vamos a hablar sobre los ámbitos de la violencia. Los ámbitos de la violencia tenemos la violencia intrafamiliar o doméstica, que la violencia intrafamiliar incluye a toda la violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otros de la familia, del núcleo de la familia. La violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer, la violencia contra las personas dependientes y los ancianos son violencias más frecuentes en el ámbito de la familia. Por ejemplo, es cuando se dice que el hombre es el más fuerte, el que domina, el jefe de la familia, el que no llora ni muestra sus emociones. En cambio, la mujer es atenta, obediente, sacrificada, debe seguir a su marido en todo. Estamos hablando de una violencia intrafamiliar o doméstica. Tenemos también el educativo, que dice que la violencia escolar forma parte de la realidad cotidiana en nuestras instituciones educativas. Es un tema actual y que ha adquirido importancia debido a las frecuencias con que se presenta y con las consecuencias personales y sociales en las que se deriva. Por ejemplo, tenemos cuando los docentes le pegan con una regla a los alumnos que desobedecían las reglas, o cuando los llamaban burros, brutos, buenos para nada, se viene a convertir en una violencia educativa. Tenemos la laboral. Podemos decir que la violencia laboral implica todas aquellas acciones que durante un tiempo prolongado afectan la dignidad del trabajador. Como por ejemplo tendremos el cambio de funciones o horarios o sobrecargas del trabajo. Tenemos la violencia la institucional, que habla sobre la violencia física, sexual, psíquica o simbólica ejercida
abusivamente por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y privación en el regimiento de una persona o grupo de personas. Como por ejemplo aquí tenemos cuando un funcionario de hacer cumplir la ley tortura a otra persona con el objetivo de obtener información. Tenemos lo político, que es un medio común usado por los pueblos y gobiernos en todo el mundo para sus objetivos políticos. Esto es, relacionados con los siguientes poderes: legislativo, ejecutivo y judicial de un Estado. Como por ejemplo, el sistema causa hambre, miseria o enfermedad y no adopta las necesidades básicas a su población, se convierte en violencia política. Tenemos también el gineco-obstétrico, que se puede entender por violencia obstétrica el tratado deshumanizador del abuso de la mediación y patologización de los procesos fisiológicos del parto, que trae consigo la pérdida y autonomía de la capacidad de decisiones de parte de las mujeres durante su embarazo, parto, y viene a convertirse en una violencia gineco-obstetra. Como por ejemplo aquí sufrimos de violencia obstetra cuando nos aplican innecesariamente procedimientos, intervenciones sin informarnos. También tenemos el cibernético, que la violencia mediática mediante redes sociales contra las mujeres, niñas, representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital y genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales, como por ejemplo la difusión sin el consentimiento de la víctima de sus datos, imágenes personales, amenazas, difamaciones, acoso, humillación, entre otras. Tenemos también el mediático. Hoy en día se ha distorsionado la imagen de una mujer en la música, en la televisión, en los bailes eróticos, en medios de comunicación que muestran imágenes que refuerzan el estereotipo de la mujer como objeto. Asimismo, en esto no solo afecta a las mujeres adultas, sino también a las niñas y adolescentes y jóvenes. Ejemplo, tenemos cuando una persona publica un video privado un video privado sin el consentimiento de la misma, se vuelve en una violencia mediática. Tenemos también en el espacio público callejero, que es el acoso callejero, es una forma de violencia contra las mujeres que se cometen en forma específica en los espacios públicos como las escuelas, universidades, trabajo, calle y transporte público. Por ejemplo, aquí tenemos cuando una mujer le dice un piropo ofensivo cuando están transitando en la calle y se convierte también en violencia. Y por último tenemos el comunitario, que son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y proporcionan su denigración, discriminación y marginación exclusivo en el ámbito público. Por ejemplo, los insultos en las calles, la invasión de la intimidad en el transporte público, y junto a eso el ámbito laboral como familiar, que siguen siendo de los espacios donde siguen violentándose los derechos de las mujeres. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.